Buenos días, estimados oyentes. Hoy vamos a hablar sobre un tema de mucho interés, el cual es la irretroactividad de la ley. Imagínense despertar un día y que una ley nueva diga que algo que hiciste hace años ahora esté prohibido. Para mí sería un caos en la sociedad. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, principalmente yo opino que esto se lo vería en distintas perspectivas en la sociedad, debido a que ya, ya que debido al medio de la retroactividad de la ley, se está aplicando una norma que prácticamente ahorita en la actualidad sí es aplicable, pero sin embargo en el pasado ya no se aplica y aún así quedan las consecuencias de ello. Me gusta mucho tu punto de vista, Marcos. ¿Tú qué opinas, Byron? Yo estoy de acuerdo con que la ley no sea retroactiva porque yo creo que esto nos da seguridad porque la sociedad va evolucionando y las leyes también tienen que ir evolucionando. Uno de los ejemplos que yo he visto es sobre el... Principalmente yo creo que eso sería un caos terrible. Si hablamos de que una ley pasada ya no se aplica como antes, estamos viendo que esta ley está actualmente derogada. Tenemos principalmente muchos ejemplos como en la Constitución o el Código Civil. Ejemplos tenemos el artículo 82, que se derogó hace mucho tiempo cuando cambiaron el Código Civil, y lo cual nos trae que esa misma ley decía que los niños de 14 años se podían casar con consentimiento de los padres. Pero actualmente esas relaciones que fueron, o sea, las personas que fueron casadas bajo esa ley, principalmente no se puede sacar ese compromiso. Definitivamente sería un caos. Aquí dice que una ley que aumenta la pena del delito, ejemplo, el robo, en el artículo 189, puede aumentar entre una pena de 5 a 10 años, pero ya no se aplica como tal a quien cometió el robo antes de su vigencia, pero la nueva ley reduce la pena a 3 años y se aplica la retroactividad en beneficio al condenado. El principio de un poco más de flexibilidad en lo que se la condena. Entonces, nos referimos al hecho de que prácticamente aquí hay un beneficio en esto. ¿En qué me refiero? Me refiero a que en el Código Orgánico Integral Penal nos están refiriendo a este código sobre una sentencia que antes era de 5 a 10 años y ahorita la están reduciendo a 3 años. Entonces prácticamente sería de, de 3 a 5 años, en pocas palabras. ¿Realmente ustedes creerían que castigar a alguien por una ley que ni siquiera existía cuando éste cometió el acto sería justo? Principalmente no. Si hablamos de justicia en ese modo, no, porque la persona no ha de saber por qué se la debe ver multada y cosas así. Yo también considero lo mismo. La persona no podría saber si lo que está haciendo es un delito y no podría prevenir esa situación. ¿Tú qué opinas, Marcos? Pues está bastante difícil ese punto porque prácticamente tendríamos que estar informados día tras día sobre los cambios, las derogaciones y abrogaciones del Código Civil, el Código Penal, el Código Orgánico de Organización Territorial Descentralizado, porque prácticamente ahí estamos refiriéndonos a lo que son los municipios. ¿Y por qué me estoy yendo a este tema? Porque es esencial a la vez de que nos referimos sobre los tipos de gobiernos autónomos, ya que ellos son especializados en las leyes locales, como dice la propia palabra, locales. Entonces, debido a algún cambio que se haga dentro de estos gobiernos autónomos, puede afectar bastante a los ciudadanos, influirlos o darles algún cambio, pero cambio positivo o negativo. Yo quiero hacer énfasis en esta pregunta. ¿Ustedes creen que es correcto cambiar las reglas cuando alguien ya actuó? Cuando ya queda ese precedente. Pues se debería analizar bastante, porque si en ese precedente hubo algún agravio a la situación, un agravante, pues ya que no se podría acusar a la persona dentro de lo que sería la ley porque no existía, como dice la palabra, entonces se lo podría acusar tal vez por el agravante y con eso sí ya ponen una sentencia. Igual recordemos que en el sistema para administración de justicia está puesta que cuando hay un fallo en la ley, eso se reporta. Eso se reporta, ¿por qué? Porque se nota una carencia de, de justicia, una carencia de esa ley, y entonces con eso se puede hacer un reporte y con ese reporte se dice el fallo.
Entonces, la Constitución, ahí lo que tendría que hacer es formular una ley, analizarla, especialmente los juristas, los expertos juristas, analizar qué actos jurídicos pueden emplearse para que ocasione un efecto jurídico en, dentro de esa situación. Porque no, o sea, porque prácticamente no estaríamos solo en una situación, sino varias que estén similares. No exactamente iguales, pero similares. Como un ejemplo puede ser lo que pasó en un colegio, creo que fue el año pasado, que había una chica trans y sufría discriminación por parte de no solo de sus compañeros, sino de la unidad educativa también, porque le prohibieron usar los baños de mujeres y todo eso. Y este fue un fallo de la Corte Constitucional que después se cambió. O Se sea, revocó. sí, y hizo que tenga los mismos derechos en esta unidad educativa a sus compañeros. Bueno, a mí me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Les voy a plantear un ejemplo y vamos viendo si están de acuerdo o no con lo que el caso de retroactividad. Un estudiante copia en un examen en 2024, pero la escuela recién crea una regla en 2025 que expulsan a los que copian. ¿Ustedes creen que se podría expulsar a esa persona que copió en 2024? No, No, ya no. No, porque prácticamente se promulgó la ley demasiado tarde y entonces ya no tendría ningún efecto jurídico dentro de la situación. Pero eso sí, ya eso sí se aplica a la actualidad. Eso sí se aplicaría en el momento instantáneo cuando ya se promulga. Desde ese momento ya se estaría haciendo un efecto. Yo creo que sirve como un precedente, como para prevenir algo que los estudiantes a futuro no copien. ¿Ya? ¿Tú qué opinas, Jaime? principalmente no se podría porque, como les dice, es algo pasado. No se le puede hacer algo a una persona, no se lo puede, ¿cómo decirlo?, imputar a alguien por algo pasado. Como decir una ley en este rato no, no hace algo por alguna cosa, pero después pasan los años y se crea una ley para una cosa en específica que hace tiempo no, no afectaba nada. Sí, una ley que se aprueba en una fecha no puede ser aplicada en algo que ya ocurrió hace tiempo, como el ejemplo que pusiste, que no, o sea, no se puede sancionar a esta persona por algo que hizo el año pasado, sino ve hacia esta ley y ve hacia el futuro. Y esto yo creo que impulsa a que los jóvenes estudien más y se eduquen más. Claro, y sirve como prevención para que no vuelvan a copiar. Sí. Ya, yo les tengo una pregunta, En la irretroactividad de la ley, si yo les preguntara, si mañana sale una ley que te perjudica por algo que tú hiciste hace 2 años atrás, ¿qué podrías hacer en esa situación? O sea, ¿cómo te defenderías de una situación así? Principalmente no te podían acusar por eso, porque es algo que ya hiciste en el pasado. No te pueden acusar en el presente por algo que hiciste en el pasado. Ahora lo que sí lleva es que ahora no lo puedes realizar, porque ya está estipulado. Eso también. Entonces sirve como un método de prevención y sabes que ya no vas a poder realizar dicha actividad que antes era lícita, ahora es ilícita. Ahora yo les tengo un escenario que me gustaría plantearles. Ahora imagínense vivir en un país donde cada vez que cambia una ley puedan revisar todo tu pasado para buscar si hiciste algo que hoy no está permitido. Imagínense ese escenario. ¿Ustedes qué creen que pasaría? Sería un caos. Sería un caos total, ¿verdad? Un caos total. Yo creo que más que todo la gente viviría con miedo, ¿ya? Porque no, cosas que hacían antes no sabían si eran o sea, no decían que eran ilegales, no sabían que lo que estaban haciendo era algo ilegal. Entonces yo sí que considero que sería un caos en la sociedad. Y también sería un poco injusto porque no te pueden acusar por algo que hiciste Por hace anterioridad. tiempo. Ajá. Claro, para mí también me parece súper injusto. Yo le veo que falta bastante un orden. Le falta bastante un orden, especialmente para la jurisprudencia, porque la jurisprudencia, recordemos que se trataría como un historial de todos los casos prácticos que hubo al momento. Entonces, dentro de eso, no vas a poner dentro de la jurisprudencia o dentro del mismo historial que ciertos casos de hace años, digamos hace, yo qué sé, 20, 25 años atrás, sucedió algo y por eso ya te están penalizando ahora. Y peor si tú no estás en el país o estás muerto. Claro. Podría generar un gran conflicto. Seguridad también para cada uno, porque
esta enfermedad fue algo Impactante. Catastrófico. Ujú. Afectó a muchas familias en el país y en el mundo entero. Bueno, también quiero decir una pregunta un poco capciosa. ¿Vale? ¿Qué ley les gustaría que se apruebe aquí en el país? ¿Alguna ley, digamos, que para ustedes sea muy importante, que sea bastante beneficiosa para la sociedad o para ustedes Bueno, mismos? Por mi parte, yo creería que la pena de muerte. Si bien es algo complicado por los acuerdos que tenemos con la OMS, que el gobierno dejó con la OMS, me gustaría, ¿por qué? Porque sirve como un ultimátum, como algo de prevención. Si se comprueba que tú cometiste un delito grave que conlleva pena de muerte, se podrían disminuir los casos de este delito. ¿Tú qué crees, Jaime? Es raro porque en Estados Unidos antes había injusticias por eso mismo. Le decían que él había cometido algún suceso así, que haya matado a alguien, pero él no había hecho nada. Una persona, es como decir, con ese delito te pueden culpar de algo que no hiciste, Claro. como decir un asesinato, lo que sea. Principalmente es como decirlo. Mucha gente inocente falleció también en Ujú. esos Yo tiempos. estoy también de acuerdo con este tema de la pena de muerte porque es algo que, digamos que hay personas que están mal de la cabeza y ya nacen con estas enfermedades, como son los psicópatas, o lo vemos ahora también en estos grupos delincuenciales que no, si los encierran en una cárcel, van a seguir actuando desde aquí. Pero en cambio, si hay penas de muerte, esto quisiera que cambie y eh, disminuye un poco la delincuencia también. Ahora, con todo esto lo que ustedes acaban de opinar, aquí ya se aplica una irretroactividad, porque en el artículo 66 de la Constitución, numeral 2, se habla de la pena de muerte, que está prohibida, está rotundamente prohibida aquí en el Ecuador. Entonces, con todas las opiniones que ustedes acaban de dar, ahí se está formando una irretroactividad, o sea, se está cambiando, se está reformando para beneficio de la sociedad, porque de eso se trata. La irretroactividad se trata de prácticamente el cambio de la ley a favor de la sociedad, a evolución de la sociedad, porque la demanda va a seguir evolucionando. La ley sí va a seguir, va a cambiar, va a seguir cambiando. ¿Por qué? Porque la perspectiva y la demanda de la sociedad va a cambiar. Claro. Va Entonces, evolucionando. claro. Ujú. Y entonces ahí entra el tema. Claro. Bueno, espero que les hayan gustado este tema importante que acabamos de debatir. Espero que tengan un excelente día. Muchas gracias.